Reseña la investigadora Ana Alonso Moreno en una publicación del 6 de febrero de 2018 sobre el Ártico ruso para el Grupo de Estudios en Seguridad Internacional de la Universidad de Granada, citando a otro autor de apellido Goldman. El pasado 25 de agosto de 2017, por vez primera, el Christophe de Margerie, buque ruso que transportaba gas natural, se convirtió en el primer mercante en navegar a través del Ártico sin la ayuda de un rompehielos, finalizando su viaje de Noruega a Corea del Sur en tiempo récord de 19 días, aproximadamente 30% más rápido que la ruta regular a través del Canal de Suez, y logrando completar la parte más septentrional del viaje entre dos puertos remotos rusos, conocida como la Ruta del Mar del Norte, en un récord también de 6 días y medio. Esto nos da idea de una zona, el Círculo Polar Norte, de complejidades técnicas y condiciones extremas en las que convergen cada vez más numerosos intereses económicos y comerciales, lo cual hace pensar que podría avecinarse un choque de potencias en cualquier amanecer o anochecer. Y es que, aunque suene paradójico, van directamente proporcionales el aumento del calentamiento global y la importancia estratégica del Ártico. Hoy hacemos nuestra primera aproximación en una jugada crítica que hemos intitulado Geopolítica del Ártico, otro escenario de disputas. Miremos actores, intereses que están involucrados y hechos noticiosos que también los hay. Contamos con su compañía, ¿cierto? Vamos. Beijing tiene el reto de ser un estado casi ártico, pero la distancia más corta entre China y el Ártico es de 900 millas. Solo hay estados árticos y estados no árticos. No existe una tercera categoría. Por tanto, en este caso, China no tiene derecho a nada. Sabemos que las ambiciones territoriales rusas pueden volverse violentas. 13.000 personas murieron debido a la acción agresiva de Rusia en Ucrania, y solo porque el Ártico es lugar de desierto. No significa que deba convertirse en un lugar de desorden. No tiene por qué ser. Fíjense, esto decía el pasado lunes 7 de mayo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en su intervención, en la cual reconocía que el océano Ártico se ha convertido en un escenario de poder y de competencia globales. Y es que ese mismo lunes 7 de mayo, en la ciudad finlandesa de Rovaniemi, culminaba la cumbre bienal del Consejo Ártico, que no es otra cosa que el foro intergubernamental que reúne a los gobiernos de países del Ártico, ya vamos a especificar cuáles, y territorios indígenas que habitan originariamente la región. Terminaba por vez primera en 23 años de historia esa cumbre sin la firma de la declaración conjunta o acuerdo de consenso previamente definido por los equipos de trabajo. ¿Y ello por qué? Debido a la negativa de Estados Unidos a comprometerse con la lucha contra el cambio climático. Esto es un punto condicionante, no lo olvidemos. Fue así como los ministros de los 8 países de la región nórdica, es decir, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia, vamos a volver sobre esa enumeración en un ratito, se vieron forzados a presentar un breve texto genérico en el que no se hace mención alguna al cambio climático, tampoco al calentamiento global. Bueno, así las cosas. Fíjense, si recuerda lo que escuchábamos decir a Mike Pompeo sobre China y sobre Rusia, sobre sus intereses y lo que a juicio de Estados Unidos representa una amenaza o una agresión, el 9 de abril, hace un mes, poco más de un mes, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ya le respondía anticipadamente a Pompeo de esta manera. No estamos comprometidos en nada, excepto tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestro país. Todo lo que estamos haciendo en la región del Ártico, como lo es en cualquier otra región de nuestra Federación de Rusia, está orientado a esto y solo a esto. No estamos amenazando a nadie, estamos proporcionando las capacidades de defensa necesarias. No estamos amenazando a nadie. Lo militar no es una prioridad, pero sin duda alguna estamos listos para defendernos. En eso se resume la posición rusa. Claro que es mucho más abarcadora que eso. Se lo llama el techo del mundo y es la región más meridional del globo, al tiempo que el sistema de refrigeración natural de la Tierra. ¿Qué es? ¿Dónde se lo ubica? ¿Qué países comprende? ¿Ha habido disputas territoriales? Lo queremos narrar en detalle en nuestro mapa mundi. Ártico. Es el área circundante al polo norte del planeta Tierra,
Comprende, además del océano glacial ártico, porciones de Rusia, Estados Unidos por Alaska, Canadá, Dinamarca por Groenlandia, Islandia, Suecia, Noruega por las islas Svalbard y Finlandia. En total es una superficie 40 veces mayor que la de España. Rusia, Canadá, Dinamarca, Noruega y Estados Unidos tienen costas en el océano. No así Islandia, Suecia y Finlandia, lo cual les pone en desventaja respecto de los otros 5. Por su naturaleza es un área única. La mayor parte es un extenso océano cubierto de banquisa o hielo marino, rodeado por espacios despoblados de árboles y subsuelo helado. En él viven especies animales y vegetales con características físicas que les permiten adaptarse al ambiente extremadamente gélido. En el norte de Alaska, Groenlandia y Canadá predomina el grupo étnico inuit, que tiene 2 culturas diferentes, Dorset y Thule. En el sur de Alaska y la península siberiana de Chukchi viven los Yupik. Como se trata de un espacio que reacciona de forma sensible a los cambios de clima, para investigadores del calentamiento global y cambio climático, el Ártico representa un sistema de alerta temprana de cómo van las cosas. El deshielo en esta zona es clara señal de que no van bien. De hecho, el principal problema de esta área geográfica es la pérdida de masa helada o reducción del porcentaje helado del océano y derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia, lo cual es visto al mismo tiempo como una oportunidad ideal para la apertura de nuevas rutas de transporte de mercancías vía marítima entre Asia, Europa y América, sin necesidad de barcos rompehielos o submarinos nucleares. También para el turismo y para la explotación comercial de importantes depósitos de hidrocarburos, minerales preciosos y recursos pesqueros que tiene el Ártico en su rico haber, tan privilegiado que representa 1/3 de las reservas mundiales de gas. De modo que el Ártico es un área de enorme valía para los principales actores geopolíticos del tablero global. Hay estudiosos de la zona que prevén conflictividad en el mediano plazo, visto que varios países organizan expediciones cartográficas para reclamar nuevas porciones de territorio para sí, y hay varias reivindicaciones de expansión territorial aún irresueltas. Para tratar los asuntos comunes de la región, en 1996 se creó el Consejo Ártico como foro intergubernamental. Su actividad se circunscribe a cuestiones medioambientales, científicas, de desarrollo sostenible, de cooperación en caso de emergencias, y sesiona periódicamente. China, igual que Francia, Países Bajos, Polonia, España y Reino Unido por Escocia, es miembro observador del Consejo, en su caso desde 2013, aunque reclama desde hace años, lo mismo que la Unión Europea, tener participación plena y propone la ruta de la seda polar como proyecto estratégico. Nos vamos complementando con 3 sitios digitales. Les muestro acá en nuestra mesa, porque la cuestión energética es determinante y hace parte de la valía geopolítica. Como veíamos, vamos a mirar los detalles que ofrece esta nota publicada por la agencia rusa de noticias y análisis Sputnik, fecha 29 de junio de 2018, para quien esté interesado en ampliar. Gazprom Neft prevé extraer unos 14,5 millones de toneladas de crudo en el Ártico. Bueno, allí hay unas declaraciones importantes, ya les digo de quién. Se trata de 3 yacimientos: Novoportovskoye, Prirazlomnoe y Mesoyaskoe. Seguramente así no se pronuncian las 3 palabras rusas. Esto lo declaraba el primer vicedirector general de Gazprom Neft, Vadim Yakovlev. Agregaba que la compañía tiene varias licencias en la región ártica, por lo cual puede operar legalmente, incluida la de Yuzhno-Novoportovsky. Todas se encuentran en fase de prospección geológica. La idea es ampliar nuestra base de recursos primarios, explicaba. La extracción prevista podría aumentar a más de 20 millones de toneladas desde esos 14,5 millones que se están previendo ya desde esa fecha en que se publicaba la noticia. Incluso podría ser desde antes. Me voy a Estudios de Política Exterior. Tiene esta publicación en su número 154, que va de julio a agosto de 2013, Geopolítica del deshielo en el Ártico, de la autoría de Blanca Palacián, de INSA e Ignacio Sánchez. Identifican estos 2 autores abajo en una amplia investigación muy, pero muy minuciosa, que existe un primer anillo o anillo interior que incluye los 5 estados litorales del Ártico que se disputan el control y ejercicio de soberanía en la región. Hay un segundo anillo, aquí lo vemos como un primer ítem, ahora abajo, al segundo, que lo identifican como intermedio. Lo constituyen aquellos países y organizaciones que, si bien no son limítrofes, no quieren quedarse fuera de los acuerdos y foros en los que se discuta su futuro por sus intereses económicos y comerciales. Y ahí están Finlandia, Islandia y Suecia, que no son litorales,
como los otros 5 que escuchábamos en el mapa y que también se refiere acá en este artículo, pero que evidentemente tienen porción de esta región considerada Ártico. Por último, el tercer anillo, el exterior, que está formado por el resto del mundo, por el resto de países y organizaciones, incluso que están viendo con inquietud el posible impacto económico y de seguridad de este nuevo espacio geoestratégico. Y ahí están China, Japón, Corea del Sur, India, Singapur y la Unión Europea, que han demostrado su determinación de no ser excluidos de una región, sin duda alguna, de grandes oportunidades. Bueno, hay quienes ubican a China e incluso a la Unión Europea en el anillo intermedio. Nuestra casa, telesurtv.net, versión digital como escuchan, publicó un artículo de opinión de Alfredo Jalife Rahme, analista especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización, llamado La Ruta de la Seda Polar de China, un país casi ártico. Fíjense que esto es importante mirarlo porque es otro actor que está entre los jugadores protagonistas. La ruta polar china, en complementariedad con Rusia, esquiva los planes balcanizadores de la dupla decadente anglosajona de Estados Unidos y Reino Unido. Allí tenemos un primer ítem, según Alfredo Jalife Rahme. China aprovecha que el cambio climático haya acelerado el deshielo de la capa polar en el Ártico en la ruta del Mar Norteño arriba de Rusia. El gigante asiático hoy tiene en sus manos la carta vencedora. ¿Cuál es la infraestructura impulsada por la Ruta de la Seda y financiada con el dinero sonante de sus reservas? Las máximas del planeta. Las rutas de transporte terrestre y marítimo son vitales para su expansión comercial, sea en Eurasia, sea en el Océano Índico, sea ahora en el Ártico. La geografía es una de las cartas que usa Estados Unidos para asfixiar a China en los mares y que Beijing contrarresta con la Ruta de la Seda, el Océano Ártico y sus prodigiosos trenes bala. Es un as relativo y de doble filo cuando Washington puede quedar aislado frente a la alianza euroasiática de Rusia y China. Esto es mucho más extenso, pero bueno, allí tienen, les recuerdo la fecha, 31 de enero de 2018, se las digo porque no la había referido. Alfredo Jalife, el autor, y es el título La Ruta de la Seda Polar de China, un país casi ártico. Vamos a sumar algunos detalles a esta hora, estableciendo contacto con nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Está desde capital estadounidense, como siempre, Washington DC, como casi siempre. Jorge, hola, te sumamos a la jugada. Muchas gracias. Si bien aquí en Washington se está siguiendo con mucha atención esta guerra por dominar los recursos naturales que están ya sea en el Ártico o en la Antártida, esto todo tiene que ver también con la poca importancia que le da el gobierno del presidente Donald Trump al tema del cambio climático. Tal es así que no solamente que se ha retirado del Acuerdo de París, sino que argumenta que el cambio climático, y son sus palabras, es un cuento chino. Entonces, en ese sentido, en lo que tiene que ver el cambio climático o el cuidado para, de alguna forma, lograr las metas que se han propuesto para los años siguientes. Por el otro lado, se está tratando entonces de no dejar que otras potencias como pueden ser la Unión Europea, pero puede ser Rusia y China, tomen entonces pasos para tomar el control de los dos polos de la Tierra. Entonces hay esa enorme contradicción. Por un lado, tratar de invertir y controlar esos recursos, por el otro, descuidar el medio ambiente y el cambio climático, y en ese sentido, aquí en los Estados Unidos se sigue viviendo a diario los estragos que está causando el cambio climático, con inundaciones, con tornados, con tormentas, con lluvias torrenciales, y a pesar de eso, la versión oficial que el cambio climático y el deshielo en los polos, que tiene todo que ver con el tema que estamos hablando, es un cuento chino. Volvemos contigo. Gracias, Jorge, por todos los detalles. En especial queremos hacer énfasis en esa dicotomía que nos planteaba nuestro corresponsal, Jorge Gestoso, desde Washington DC, que es lo mismo que profundizar en la valía geopolítica o la dimensión geoestratégica que tiene esta zona del orbe. ¿Por qué algunos tanques de pensamiento están refiriendo que hay países o que hay gobiernos que son partidarios de permitir que ocurra definitivamente el deshielo de los casquetes polares, de los glaciares, de toda esta zona? ¿Qué intereses económicos hay detrás? Algo adelantamos en el mapa, pero es bueno que nos adentremos. Primera pausa en la jugada y ya venimos con ello.
Estamos de vuelta para seguir desarrollando nuestra jugada crítica. Geopolítica del Ártico, otro escenario de disputas. Decíamos cuando empezábamos que hoy nos hemos planteado hacer una primera aproximación. Un trébol del norte, Rusia reconstruye desde cero una base militar en el Ártico. Es una de las reseñas que tiene sobre la materia el medio Russia Today o Actualidad RT en español, con actualización del 9 de abril de este año. Y dice, esta instalación es uno de los principales puestos avanzados rusos y acoge a unas 250 personas. ¿De qué se trata? La isla rusa Kotelny, pronunció bien Kotelny, es uno de los lugares más duros de nuestro planeta. Durante los meses más gélidos se registran temperaturas de hasta 50 grados bajo cero y alberga la base militar Trébol del Norte, que acoge a unas 250 personas especializadas en radiolocalización y defensa antiaérea. Esta ínsula de 11.665 kilómetros cuadrados hace parte del archipiélago Nueva Siberia, en el Océano Ártico, al norte de la costa de Siberia Oriental, y hace parte del escudo ártico de Rusia y es uno de los principales puestos avanzados de este país. Esto nos da una idea, sobre la cual vamos a volver luego, sobre todo en la segunda parte del análisis, del protagonismo que tiene Rusia en esta región como un país con voz y voto en la región ártico. Hay un abanico de características que hacen de las tierras heladas del Ártico un objetivo geoestratégico claro con implicaciones a escala global. Según varios tanques de pensamiento, como nos preguntábamos antes de ir a la pausa, hay quienes son partidarios de frenar el calentamiento que está derritiendo glaciares y casquetes polares, porque ello significaría evidentemente la muerte, la desaparición súbita de una ingente cantidad de especies y consecuentemente una transformación del medio ambiente, de nuestra casa común. Otros no tienen inconveniente con su desaparición por intereses geoeconómicos, de hegemonía y de seguridad como los que detallamos. Varios estados han manifestado interés en no frenar el deshielo que se está produciendo en el Ártico por el calentamiento global y los desórdenes climáticos que cada vez son mayores. Y ese interés se debe a que si disminuye el volumen de masa helada considerablemente, podrían nacer en el norte, tanto en la parte este como oeste, al menos dos nuevas rutas de transporte de mercancías. El mayor tráfico mundial se hace por mar y por la parte sur del planeta. En el norte es casi imposible la navegación por el hielo durante todo el año. Esas nuevas vías serían incluso más cortas que a través de los canales de Suez y Panamá, lo cual implicaría menos costes en energía para el traslado y una reducción en los tiempos de entrega de productos. Esto abonaría al mejoramiento de varias economías del mundo. Al mismo tiempo, esta posibilidad despierta deseos de varias naciones de hacerse de los territorios que permitan controlar esas nuevas rutas. Igual ocurre con los recursos energéticos cuantiosos que hacen del Ártico una tierra bendita. En el presente, ya varias empresas energéticas como Repsol, Rosneft, la canadiense Talismán y otras batallan por el control de aquellos espacios donde están las mayores reservas de recursos fósiles y ricos depósitos de especies marinas, que serán de fácil acceso cuando ya no haya hielo. Hasta ahora, ningún tratado regula la exploración y explotación de estos recursos. La seguridad es otro de los factores que intervienen en la jugada, pues el dominio de ciertos enclaves estratégicos elevaría las posibilidades defensivas de las naciones involucradas con bases y el paso de submarinos o portaaviones, en especial de aquellas que están más próximas al Ártico como Estados Unidos, Rusia, Noruega, Canadá y Dinamarca. Esta última podría perder su condición ártica en caso de que Groenlandia decidiera separarse. Gran parte del territorio del Ártico se presenta como plataformas continentales con apenas 500 metros de profundidad, un hecho que se erige como germen de los problemas de indefinición de las fronteras de este espacio. Se adiciona la variación en la forma y la posición del hielo, que complica la elaboración de un mapa. Ello aumenta el grado de complejidad de su dimensión geopolítica. Seguidamente sumo nuestra jugada, análisis, por ende profundización, opinión. Conecta con nosotros desde Estocolmo Francisco Contreras, sociólogo, analista político internacional. Un gusto, Francisco, tenerle nuevamente en la jugada crítica de Telesur. Si le parece, empezamos por un punto que referíamos en la primera jugada, que contenía el hecho noticioso. Última cumbre del Consejo Ártico los primeros días de este mes, 6 y 7 de mayo, al norte de Finlandia. Sin declaración conjunta por vez primera en 23 años de existencia. La postura de Estados Unidos sobre calentamiento global y cambio climático fue allí un punto prelatorio o determinante. ¿Reflexionamos al respecto? Porque esa postura no es nueva.
Sí, bueno, buenas tardes. Tal como decías tú, la conferencia, la reunión que se llevó a cabo el 6 y 7 de mayo en Rovaniemi, en Finlandia, no llegó a no resultó en una declaración conjunta de los 8 países miembros de este Consejo Ártico, y lo que hubo fue una especie de declaración, una especie de declaración que incluso no se le llamó declaración, que la firmaron los 8, y después Finlandia, que era la que precedía el Consejo Ártico, hizo una declaración mucho más amplia, mucho más precisa. Y el tema principal, según lo que se dice, es que fue Estados Unidos, fue Mike Pompeo, que se negó a que se integrara el tema del cambio climático en la declaración, hacer constancia, digamos, de que el 40% de la capa de hielo ha ido desapareciendo en las últimas 4 décadas, que hay un cambio total, y que hace más accesible a este espacio ártico, a esta zona ártica, para no solamente el tema de como una ruta de transporte, sino también hace accesible una serie de recursos naturales, de explotar los recursos naturales. Y lo que sí en este juego de declaraciones que hubo, Pompeo y Estados Unidos planteaba el tema de China. Decían que ellos estaban abiertos a que China participara, digamos, de este consejo, pero también, digamos, de la explotación de la zona ártica, pero pedían prudencia por parte de China. Fue planteado, digamos, de forma explícita el tema de los recursos naturales, el tema de esta zona de nuevas travesías que se puede hacer a través del Ártico, y Estados Unidos no está dispuesto a dejar que China participe plenamente en esto. Está claro que la reunión de Rovaniemi en Finlandia no tuvo buenos resultados. La ministra de Relaciones Exteriores sueca, Margot Wallström, fue una de las que criticó, digamos, lo pobre que fueron los resultados de este Consejo Ártico, y también planteó el tema de no querer resaltar el problema del cambio climático en la declaración, pero también como uno de los puntos claves, eje de este Consejo Ártico. Ahora le pregunto, Francisco, si descarnadamente es así, el pulseo entre quienes quieren dejar que se derrita, que no pase nada para frenar el calentamiento global que está dañando el Ártico, para que sea mucho más fácil navegar, abrir nuevas rutas marítimas que conecten Asia, Europa y América, y explotar las ingentes cantidades de recursos, sobre todo fósiles, que están allí, y bueno, minerales preciosos y recursos de otro tipo, como bancos pesqueros, y entre quienes sí abogan por la preservación de la zona y de sus especies animales, vegetales, sociedades humanas que están instaladas allí. Visto que está ese pulseo, al final la decisión está en manos de quién, es decir, ¿quién o quiénes decidirán el destino de esta zona? Bueno, hay dos cosas. Primero, Pompeo fue muy claro en decir de que el Ártico era un lugar salvaje, dijo, que está, digamos, que es propicio para poder explotar. Lo planteó, y todos los expertos hablan de los recursos naturales, pero también de una vía digamos, comercial, de una ruta, digamos, de transporte que ahorraría, no se habla de hasta un 60% en distancias. Y de los recursos naturales se habla de que hay por lo menos un 13% del petróleo no descubierto está en esta zona, y el 30% del gas que no está descubierto también está en esta zona, que es casi todo Rusia, digamos, así de grande, digamos, toda esta zona ártica. Hay oro, hay uranio, entonces hay, por supuesto, muchos intereses de todos los países. La verdad que ha sido más que nada Estados Unidos los que lo han planteado de forma explícita, y que lo ven con mucho interés, de que ya con la accesibilidad del Ártico por el calentamiento global hay que empezar a explotarlo. Pero también Noruega, por ejemplo, que ha visto un declive de las reservas petroleras, ha otorgado licencias de perforación
su suelo marino, en esa parte, alrededor de 13 petroleras internacionales, o sea que también están integrados. Y también China y Rusia tienen varias inversiones. Dice que, según los expertos, China en estos últimos 6 años ha invertido alrededor de $90.000 millones en la región ártica. China y Rusia tienen en este momento una cooperación, han desarrollado una planta de gas natural, también gas natural licuado en esa zona. Es decir, no solamente los que son parte de este Consejo Ártico, que son 8, son los 5 países nórdicos más Rusia, Canadá y Estados Unidos, sino que también hay muchos otros que tienen intereses y por supuesto también las transnacionales tienen intereses. Ahora, un tema que también preocupa mucho en los países nórdicos, sobre todo en los movimientos sociales, es el tema de la militarización también de esta zona. En los países nórdicos hemos visto ha ido creciendo la cantidad de ejercicios militares que se están llevando a cabo en el norte y que tienen que ver por parte de la OTAN. Es bueno precisarlo, que por parte de la OTAN y lo que se dice que es, por supuesto, para poder controlar parte, digamos, de toda la zona ártica. El año pasado hubo un ejercicio militar, el Trident Juncture 18, donde participaron 50.000 soldados de 31 diferentes países que son o miembros de la OTAN o participan, como Suecia, como son de cooperación con la OTAN. También la aviación ha ido creciendo mucho en la zona norte de los países nórdicos, como Suecia, como Noruega, también con Finlandia. En toda la zona, digamos, del Polo Norte, eso en Suecia, están en Rovaniemi, en Finlandia también, que es parte de la zona ártica, y también en Verde y Andoya, en el norte noruego. O sea que, aparte del cambio climático, que hay mucha preocupación de no querer, tal como tú lo decías, de no buscar formas de poder frenar el cambio climático, y sobre todo en esa zona para que no siga el deshielo. También hay una intensificación del aparato militar para poder controlar esas zonas. Viendo que los intereses económicos y comerciales que están en juego son cada vez más numerosos y están estos pesos pesados allí haciendo parte de las movidas estratégicas, ¿es posible un frente bélico en lo sucesivo? Usted lo avisora, Francisco, ¿qué análisis hace al respecto? Bueno, hay un frente bélico en este momento. La OTAN tiene mucha presencia. También es necesario decirlo de que los 2 últimos presidentes de la OTAN vienen de países nórdicos. Uno fue de Dinamarca y ahora Stoltenberg es de Noruega. Y no es una mera casualidad que sean de los países nórdicos. Hay un periodista noruego, Erik Vold, que trabajando el tema de Wikileaks, los telegramas, hablaba de que los países nórdicos, que tradicionalmente se le veía como parte digamos, de los países no alineados, en este caso son de la OTAN, pero trabajaban por buscar estabilidad pacífica. Ellos han ido participando activamente. La OTAN ha buscado, digamos, que los países nórdicos se metan cada vez más en este tipo de ejercicios militares porque se ve la necesidad de controlar también, y eso se viene ya trabajando desde hace un tiempo, para poder controlar toda la zona nórdica, todo el aspecto nórdico y sobre todo la zona ártica. O sea, hay un frente en este momento militar. La OTAN es muy preciso. Hay en este momento una disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos en cuanto a la OTAN, en cuanto de la forma de financiar la OTAN, pero en cuanto al financiamiento en los ejercicios bélicos en el norte de Europa, en la zona nórdica y sobre todo arriba en la zona ártica, ahí sigue estando Estados Unidos muy atento y financiando mucho de estos ejercicios militares. O sea que ya está, digamos, ese ejercicio. Por otro lado, se dice que Rusia también tiene de mucho antes, o sea, de siempre ha tenido, porque una zona ártica tiene alrededor de 400 áreas militares también en la zona ártica.
O sea, no es que se venga a desarrollar, es que se vaya a desarrollar un frente bélico o que existe, digamos, el interés de acrecentar la presencia militar, sino que ya está la presencia militar. Lo que no ha habido ha sido un interés por bajar esa tensión militar. Ese tema no como uno de los puntos centrales que debería haber estado junto con el cambio climático. Muchísimas gracias, Francisco, por habernos atendido y por ilustrarnos con sus ideas y sus conocimientos. Hasta pronto. Gracias. Despedimos a Francisco Contreras, sociólogo, analista político internacional Argentina, a Sonia Wiener, doctora. Sonia, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por atendernos. Quisiéramos su visión sobre la dimensión geopolítica de este espacio geográfico, que es lo que nos ocupa en este segmento. Si, por ejemplo, se abriesen nuevas rutas comerciales, si se diera de lleno la explotación comercial de recursos estratégicos que allí están, ¿a qué cambios asistiríamos en la geopolítica de poder? Bueno, buenas tardes, Lucía, a toda la audiencia. Efectivamente, es un área en disputa muy caliente. Me atrevo a decir que se juegan los destinos de la humanidad y la soberanía ecológica, sobre todo de toda la región latinoamericana. Y en ese sentido tenemos que interpretar esto que decía el colega, la militarización sobre el Atlántico Sur y la gran punta de lanza de Estados Unidos hacia el puente, hacia la Antártida, son las empresas británicas vinculadas a las agencias británicas. Y en ese sentido aquí preocupa mucho en Argentina la concesión de licencias para explotación a empresas petrolíferas británicas que se van a poner en juego a partir de mañana, que están pegadas a las Islas Malvinas. Precisamente toda la cuestión de la disputa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes se engarzan en esta disputa respecto de la Antártida, donde las empresas extractivas, como Tuya hoy y otras, muchas empresas extractivas que operan, tienen vínculos con agencias del complejo militar industrial británico vinculado a Estados Unidos y que también venden tecnología de guerra a la OTAN. O sea que hay que ver este entramado de empresas y agencias como un entramado de punta de lanza sobre la zona. Sonia, muchísimas gracias por esta concisa explicación. Allí la teníamos vía telefónica. ¿Da oportunidad de escuchar su despedida? Sonia, ¿nos oyes? No, se ha interrumpido la llamada. Bueno, allí teníamos ya su respuesta. Fíjense, hay varios medios que hacen el juego de palabras y se preguntan: ¿una nueva guerra fría, el Ártico? ¿El próximo campo de batalla entre Rusia, China y Estados Unidos? Vamos a seguir profundizando. Francisco nos daba su visión, complementaba a Sonia desde Argentina vía telefónica y queremos ahora consultarla y adentrarnos todavía más a nuestro próximo invitado que ya nos espera en estudio. Solo les muestro de quién se trata y luego les digo. Ya venimos. Política del Ártico, otro escenario de disputas. Ya hay una batalla abierta por el Ártico, no con enfrentamientos armados de manera directa, pero sí con una clara competición por la influencia en esta importante región. Rusia dice que su programa ártico no prioriza el despliegue militar, sino lo económico. No obstante, está preparada para defender sus intereses ante cualquier amenaza externa. La OTAN teme la expansión rusa porque identifica en el Ártico un posible campo de batalla, así lo han dicho varios de sus voceros, y es que el camino más corto, más reducido entre Rusia y América pasa justo a través del espacio ártico. Ampliamos posturas de China, Estados Unidos y otros actores en la jugada y ya venimos con más análisis. El pasado 20 de febrero, en entrevista concedida al medio Washington Examiner, el comandante de las Fuerzas Navales de Estados Unidos en África y Europa, almirante James Foggo, advirtió que ni Rusia ni China dominarán el Ártico porque es un gran lago que no pertenece a nadie. Es de dominio internacional. Días antes, el ministro de Defensa de Reino Unido, Gavin Williamson, aseguraba que su país hará crecer su presencia militar en el Ártico para proteger de Rusia el flanco norte de la OTAN.
Ya en enero, el secretario de la Marina estadounidense Richard Spencer había informado a The Wall Street Journal que en los próximos meses navegarán la región por vez primera, con un buque de guerra y apelando al derecho de libre libertad de navegación en alta mar. La verdad es que mientras Estados Unidos luce rezagado, aunque no de brazos cruzados, Rusia es uno de los estados más proactivos y de mayor presencia en la zona. Reclama una frontera que empieza en la península de Kola, cerca de Noruega, atraviesa el Polo de Norte y finaliza en el estrecho de Bering, cerca del límite marítimo con Estados Unidos. Asegura que esta ruta pertenece a la plataforma continental de Eurasia, pero Occidente no reconoce esa reclamación porque avalarla sería concederle más poder. En agosto de 2017, el primer ministro Dmitry Medvedev anunciaba que Rusia invertiría más de 2.400 millones de dólares en el desarrollo de su zona ártica. Efectivamente, el gobierno de Putin no descuida un minuto la zona. Está construyendo su propio sistema de seguridad para proteger sus bases y reservas de materias primas. Por su parte, China quiere desarrollar la ruta de la seda polar, crear infraestructura moderna para las rutas de transporte que se abrirían con énfasis en la navegación segura, desarrollar estaciones terrestres de satélite y ampliar la minería. En 2018, publicó un documento en el que detalla su visión y su proyecto. En esta frase se resume su interés. China desearía proteger, desarrollar y participar de la gobernabilidad del Ártico. ¿Podrá prosperar esta ruta como proyecto estratégico que le otorgaría mayor control al gigante del Asia? Allí se nos queda una pregunta en el aire. Aprovecho y se la hago a Luis Paz, internacionalista, entre otras áreas de estudio, investiga cambio climático, conflictos armados, integración regional. Está con nosotros acá en el estudio, como le ven. Luis, bienvenido y gracias por estar. Pero la pregunta la retomo en un ratito porque primero me interesa saber si coincides con nosotros en que Rusia, según lo que investigamos, se presenta como el estado más proactivo, más protagónico. Y no significa que Estados Unidos esté de brazos cruzados, pero sí luce tal vez un poco más rezagado. ¿Tu visión? Sí, ciertamente en el caso del Ártico es un tema que es reciente. A partir de 1981, cuando se comienza a dar las primeras alertas del panel intergubernamental para el cambio climático, se establece que el 12%, desde 1980, el 12% del casco de hielo que se encuentra en el Ártico se está empezando en un proceso de deshielo. Ese 10% se ha ido proyectando y eso ha generado que en los tiempos de verano e invierno comiencen a darse rutas marítimas, abrirse aperturas de rutas marítimas en el norte de Rusia. El Ártico nunca fue tomado en cuenta por los teóricos geopolíticos que todos conocemos. Por ejemplo, Hartford Mackinder, que hablaba de Eurasia, él nunca tomó en cuenta el Ártico como un elemento geopolítico de importancia en las luchas entre las potencias. El caso de Spikman también, el caso de Zbigniew Brzezinski, cuando hablaba del gran tablero mundial, él siempre se enfocaba en el Golfo Pérsico, porque ese era el eje fundamental de lucha entre las grandes potencias internacionales por el control de los recursos petroleros. El Ártico para Rusia, en el caso de Rusia, es de gran importancia hasta cierto punto. Históricamente Rusia nunca lo tuvo en cuenta. Fíjense que en el caso de Alaska, ellos vendieron Alaska en 1867 por $7.200.000. Que al precio de eso no es prácticamente nada. Pero para esa época, Rusia la vendió a Estados Unidos para no cederse a la Gran Bretaña porque ese era su actor con el cual luchaban por la hegemonía y el control del mundo, especialmente por las rutas de pase hacia el Asia. Luego, con la Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1945, el Ártico cobra mayor importancia para Rusia porque fue la ruta de paso de los convoyes marítimos aliados para enviarle suministros a Rusia. Y con ello fue que Rusia pudo mantener su lucha con la Alemania nazi. Luego, con la Guerra Fría, el Ártico toma un elemento de mayor importancia también porque al ser la ruta más corta entre Rusia y los Estados Unidos, se colocaron bases militares y se colocaron zonas de alerta temprana para detectar los misiles intercontinentales que tenían ambas potencias. Entonces el Ártico fue como el centro del combate en la Guerra Fría en algunos puntos. Cuando se da el proceso de deshielo con el cambio climático, entonces el Ártico, a partir del 2013, con la declaratoria de Rusia de su estrategia nacional para el Ártico, es que el Ártico comienza a sonar como un eje geopolítico de gran importancia y comienza el enfrentamiento con los Estados Unidos.
Otro actor que está jugando también importante rol es China. China, que no es un actor ártico de importancia porque no tiene fronteras marítimas cercanas, tiene grandes intereses en invertir grandes recursos económicos para la creación de infraestructura. Obviamente Rusia no va a poder económicamente sustentar el desarrollo de la infraestructura y el traslado de grandes cantidades de masas humanas. ¿Qué es lo que sí tiene China? Que es lo que sí quiere China, porque eso lo que permitiría es incluir a China y a Rusia dentro de la hoja, lo que es el mapa de la ruta de la seda. Se incluiría ese corredor que se encuentra al norte de Rusia para poder trasladar los recursos, todo lo que son las mercancías que tiene China, que eso abarataría mucho los costos. Y empezaría a frenar la influencia de lo que son el Canal de Panamá y el Canal de Suez. Hay otros elementos importantes también. En el caso de Rusia, el 15% de su PIB depende de los recursos que se producen en el Ártico. Se establece también que, según el Instituto Geológico de los Estados Unidos, existen aproximadamente 490.000 millones de barriles de petróleo probables dentro de lo que es el Ártico sin explotar, de los cuales 260.000 millones de barriles corresponden a Rusia, que es la que posee el 70% del control de todo lo que es la zona del Ártico. Obviamente hay otros estados que también quieren tener un rol importante ahí. Está Canadá, que también tiene una ruta, que es la ruta conocida como la Ruta del Noreste, que permite abaratar los costos una vez que pasas la ruta por Canadá y llegas hasta Asia. Eso implicaría que se reduciría muchísimo el costo de los recursos que se envíen para los mercados asiáticos. Rusia, en este caso, depende mucho de China porque no tiene tantos recursos y por ende... O sea, aquí Rusia y China irían en llave sí, también. A ellos les conviene ir en llave porque Estados Unidos está jugando a atraer a los países que integran la Unión Europea, especialmente lo que es Noruega, Islandia, Finlandia, y crear un bloque en contra de la presencia china. Ya Mike Pompeo lo dijo muy gráficamente en la conferencia que hubo de la Comisión del Ártico, cuando dijo que China no tenía nada que hacer allí y que eso es un asunto más que todo de los países ribereños y algunos que están en el círculo polar ártico, como Islandia y Suecia y Noruega. Noruega también es otro actor que también está jugando de gran importancia. Fíjense que Noruega representa para la economía noruega el 7% de su Producto Interno Bruto. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque Noruega también es un actor fundamental y que ha negociado con Rusia acuerdos internacionales para lo que es la delimitación. El tema de la delimitación es fundamental. Exacto, es fundamental y allí hay muchas reivindicaciones. Hay reivindicaciones precisamente porque el control de los límites marítimos, de las áreas marinas y submarinas, implica la concesión que el Estado pueda dar de derecho de paso a los buques que transiten por esa zona. Eso también implicaría control de los recursos. Por ejemplo, en el caso de Canadá, Canadá no permite no está de acuerdo con los Estados Unidos, hay un enfrentamiento entre ellos porque Canadá dice que la ruta de paso por la zona noroccidental es una ruta de aguas interiores. Si es aguas interiores, Canadá ejerce toda la soberanía y ellos se reservan el derecho de permitir el paso de algunos estados. Si hablamos de otra zona, por ejemplo, la zona económica exclusiva, que es la que va de 200 millas náuticas a partir de la zona costera, entonces ya se amplía el control por parte del Estado sobre los recursos marinos, submarinos y los recursos, lo que es petrolero, biodiversidad. Pero no hay ningún tratado ni ninguna convención que regule la explotación de esos recursos. No lo hay dentro del Ártico. Solamente está la Convención de Derecho del Mar, la del 58 y la de 1982, que busca crear como que una regulación sobre la delimitación de las aguas. Sin embargo... ¿Y también establece esa la libre navegación en alta mar? Sí, en algunos casos cuando el Estado ribereño lo permite. Cuando pasa de 200 millas náuticas, entonces ya estamos hablando de fondos marinos que ya están sujetos a la administración de la comunidad internacional. Obviamente esto va a generar... Hay discusiones porque algunos países están tratando de ampliar lo que se conoce la plataforma continental, que es la superficie, la proyección subterránea que tiene un territorio por debajo del agua. A mayor plataforma continental va a haber mayor control de áreas marinas y submarinas. Eso se proyecta en el mapa. Entonces, Rusia, por ejemplo, está hablando de aumentar de 200 millas náuticas hasta 300. Eso lo permite, de hecho, la Convención de Derechos del Mar. Sin embargo, eso debe ser probado científicamente. Por eso es que hay muchas investigaciones biológicas,
envían grupos de estudio de delimitación para estudiar la zona y ver hasta qué punto la plataforma continental se expande. Todos los países están en eso, porque en cierto modo la plataforma continental es la que te va a garantizar el control de la mayor cantidad de áreas marinas y submarinas. Claro, al mismo tiempo, Luis, es una zona delicada porque el equilibrio del planeta Tierra, dicen algunos analistas estudiosos del área, depende de la conservación de las características naturales de esta región. ¿Es así? Sí, ciertamente. De hecho, cuando se firma el Convenio Marco de París, se establece que no se debe aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos hasta 1.5. Si el límite máximo sería 2 grados centígrados. Pero el límite que se establece el panel intergubernamental para el cambio climático es de 1.5, que es el que garantizaría para el 2030 no tener las mayores consecuencias sobre lo que es el clima. Porque el hecho es que si sigue aumentando las altas temperaturas en el Ártico, va a haber lo que es la desaparición del permafrost. El permafrost es las capas de hielo que cubren la superficie terrestre. Si se pierde eso, obviamente va a haber una liberación a gran escala a la atmósfera de metano. El metano es un gas de efecto invernadero que implica que haya mayor calentamiento, inclusive dura menos que el gas como el dióxido de carbono, que es el más conocido, pero sí, tiene ciertos efectos sobre el medio ambiente. Pero, a ver, el cambio climático es determinante, pero está marginado de la agenda política de Estados Unidos, por ejemplo, y veíamos cómo terminaba esta cumbre bienal. Ciertamente, de hecho, Estados Unidos... Lo cual impide que se aborde el tema con celeridad. Estados Unidos no reconoce el cambio climático como un efecto que genere el deshielo en lo que es las capas del océano, de lo que es el Ártico. Sin embargo, también los Estados Unidos juegan mucho a que China se mantenga por fuera porque ellos también quieren hacer inversiones con los otros países. El caso de China es fundamental porque China va a llegar a una oportunidad de invertir grandes cantidades de recursos en Groenlandia. Groenlandia tiene 17 tipos de variedades de minerales raros o tierras raras que sirven para lo que es la industria aeroespacial, lo que es la electricidad, suministros eléctricos, y eso es importante para China. Estados Unidos está apostando también a lo que es la apuesta militar, las opciones militares para ampliar las bases militares. De hecho, cuenta entre los países de la Unión Europea y los Estados Unidos, hay 40 bases, entre bases militares y bases de estudio geográfico, delimitación, etc. En el caso de Rusia son 12, pero eso implicaría también que Rusia tendría que invertir mucho presupuesto para poder mantener el ritmo. Y en el caso de Estados Unidos, ¿tiene las condiciones presupuestarias y técnicas? Por ejemplo, yo leía que en caso de una falla catastrófica tendría que acudir a Rusia, que tiene más preparación técnica. Ciertamente, de hecho Rusia y la Comisión del Ártico han estado trabajando para lo que es todo lo que, una vez que se desarrolle la ruta marítima, todo lo que es el tratamiento de, por lo menos, vertido de crudo sobre las aguas, las investigaciones conjuntas sobre el efecto que tiene el cambio climático sobre el Ártico. También Rusia ha iniciado algunos trabajos con algunos países de la Unión Europea para mitigar el efecto también, porque ellos también están conscientes de que el cambio climático va a generar una serie de efectos negativos sobre la biodiversidad, sobre la fauna, etc. Sin embargo, ellos también están interesados en que esa ruta marítima se abra porque eso permitiría a Rusia obtener ciertos recursos. El hecho de que el Ártico se deshiele va a permitir tener acceso a minerales estratégicos como el tungsteno, el paladio, el platino, el oro, los diamantes, que ya de hecho ya Rusia en este momento, de ese 15% del Producto Interno Bruto que tiene, ya está extrayendo de lo que es Siberia y la península de Kamchatka y la isla de Sajalín. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Decíamos en 2 oportunidades en la jugada, primera aproximación, es decir, nos debemos otras aristas y más investigación sobre este tema. Ciertamente. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Pasemos a nuestras ideas conclusivas, ya la parte final. Ártico, escenario frío y caliente a la vez.
en nuestro orbe. Asunto de reciente data, pero no por ello de menos relevancia. Lo contrario, la grave situación en el Ártico es de importancia vital porque sin su existencia como continente helado se rompería el ya frágil equilibrio planetario. Por un lado tenemos el calentamiento global que está derritiendo los cielos y por otro, gracias a ello, se están explotando recursos naturales que generarán un mayor incremento de la temperatura global en un círculo que incluye el posible incremento de la militarización de la zona y la ya iniciada lucha por conquistar nuevos espacios territoriales. No el único, pero sí es un importante indicador de un problema global de primer orden, como la amenaza del cambio climático y del calentamiento global. Nos debemos más investigación sobre este asunto, como ya referíamos. Espérela, espere una nueva jugada crítica sobre esto. Sigue en sintonía de Telesur. Hasta pronto.